además del Escuadrón 201 y los escuadrones de AT-6. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos mexicanos se enrolaron a las fuerzas de los aliados, y combatieron en distintas partes del mundo. Incluso mujeres trabajaron en las fábricas mexicanas de munición, al servicio de los aliados. Pero, ¿qué fue lo que en realidad ganó México? Como ya es sabido, México ayudó a la victoria aliada sobre las fuerzas del Eje. Además, Alemania pagó a México $145 millones como indemnización por los ataques realizados por sus sumergibles a los buques petroleros. Pero ¿qué fue lo que en realidad ganó México? Para saberlo hay que regresar a 1938. En 1938, la Segunda Guerra Mundial ya había estallado en Asia. Japón poseía la armada de acorazados y cruceros de batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial. En Europa la Alemania nazi poseía a la poderosa Luftwaffe, que era una de las fuerzas aéreas más grandes y poderosas que haya visto la humanidad. Solo del caza Bf-109 se construyeron 33.986 unidades. Del Fw-190 más de 20.000. Al final de la Segunda Guerra Mundial Alemania había construido la increíble cantidad de más de 86.000 aviones. Y eso sin contar a los tanques del ejército, y a la poderosa Kriegsmarine. Sin embargo, todo este poder no sirve de nada si no se tiene el petróleo para moverlo. En 1938, las empresas petroleras de Estados Unidos y de Reino Unido, que tenían concesión en México, tras varias huelgas se negaron a cumplir las peticiones de los trabajadores, por lo que Tata Cárdenas decidió expropiar todas las empresas petroleras, 17 en total, en las cuales figuraban nombres como Oil Shell, Chevron Texaco, ExxonMobil, Arco, Sinclair Oil y British Petroleum. El Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, los Países Bajos y Estados Unidos, decretaron un embargo comercial, y retiraron a todo su personal técnico. La tesorería de Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana. La balanza se inclina al lado de las potencias del eje. Alemania, Japón e Italia, maravillados, envían a sus buques petroleros por el preciado petróleo. Sin embargo, en conferencias panamericanas, México firmó un tratado, el cual decía que cualquier ataque contra cualquier nación americana sería considerado como dirigido a todas. Así, después del ataque japonés a Pearl Harbor, México rompe relaciones con las potencias del eje y las reanuda con Reino Unido y USA. De nuevo, la balanza se mueve de nuevo hacia los aliados. Ahora son los petroleros estadounidenses los que vienen por el preciado petróleo. Para entonces, México intensificó la venta de petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos. Este comercio naturalmente no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual, los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. El 13 y 14 de mayo de 1942 submarinos alemanes torpedean dos navíos petroleros, el Potrero de Llano y luego el Faja de Oro. Ante estos ataques el gobierno mexicano protesta ante los gobiernos del eje, ya que técnicamente eran navíos de un país neutral, a lo que las potencias se limitan a no recibir la queja diplomática. Se declara que a partir del 22 de mayo de 1942, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos mexicanos y Alemania, Italia y Japón. Para el 23 de enero de 1943, se intercambian cartas diplomáticas entre México y los Estados Unidos por las cuales se regulariza el enrolamiento de ciudadanos mexicanos en el ejército de los Estados Unidos y otros países aliados como el Reino Unido, que tanto hicieron en los campos de batalla. Y a su vez, el de ciudadanos de esos países en el ejército mexicano. Y así, México entró a la contienda al lado de los aliados. Sin la presión de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hubiera impedido la nacionalización del petróleo para proteger sus intereses. Pero con la Guerra Mundial en ciernes, el presidente Roosevelt tuvo más interés en la alianza estratégica con México como un bloque antifascista que en proteger las compañías privadas.
A causa del boicot, los únicos compradores de petróleo mexicano eran Japón y Alemania. De hecho, con este segundo país, de acuerdo con los resultados de recientes investigaciones académicas, México cooperó desde 1937. Sin embargo, a pesar de que la Anglo-Persian Oil Company, hoy British Petroleum, no era una compañía privada, sino dependiente directo del almirantazgo, British Admiral, y parte del poder mismo del Imperio Británico. En 1941 los aliados levantaron su embargo sobre el petróleo mexicano, debido a una fuerte escasez de este energético causada por la guerra. El petróleo también fue el motivo por el cual México entró a la Segunda Guerra Mundial, ya que 2 de sus barcos petroleros fueron hundidos por submarinos alemanes del Eje. Ha quedado demostrado que el buque petrolero Potrero del Llano fue realmente hundido por el submarino U-564, al mando del capitán Reinhard Suren, de la Kriegsmarine. Así México, además de contribuir a la derrota de la amenaza global de Hitler, y lograr que Alemania lo indemnizara por los ataques a sus buques petroleros, también México recuperó su petróleo sin disparar una sola bala, y evitó un tercer conflicto bélico con Estados Unidos y el primero con Reino Unido. 2 pájaros de un solo tiro. Actualmente, aunque si bien Pemex es una empresa bien o mal administrada, gran parte del blindaje económico procede de él. Aquella fue una de las victorias estratégicas más grandes que México haya tenido. Actualmente, Pemex tiene ventas superiores a los 106,000 millones de dólares al año. Una cifra, incluso superior al Producto Interno Bruto de varios de los países de Latinoamérica. Tal vez, la Torre Pemex, sea más que el símbolo de poder de Pemex, y sea un monumento a aquella gran victoria.